Bueno, vamos a continuar con las observaciones entonces, chicos, del ejercicio de contabilidad. Aquí dice, para el cálculo de la renta imponible nos indica que consideremos la cuenta 48 y la 49. La cuenta 48 de nuestro ejercicio, pues habla de los donativos. Y el saldo que tenemos en esta cuenta, donativos, es de 25,000 quetzales. Y la otra cuenta, la 49, la cuenta de intereses percibidos. Y el saldo que tenemos en esta cuenta es de 14,870. Y también nos habla de tomar en cuenta el ajuste 9, ¿sí? En el ajuste 9, lo acabamos de hacer. En el ajuste 9 tenemos unas cuentas que van a afectar la renta imponible, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es el ISR sobre las ganancias de capital. Entonces voy a copiar esta cuenta aquí abajito. El ISR sobre ganancias de capital. Y el saldo que tengo acá es de 1,851.12. ¿Qué otra cuenta nos interesa o afectan la renta imponible que están acá? Dijimos, está el ISR sobre ganancias de capital. Esa sería una cuenta. Y la otra cuenta, ¿qué? Profe, ¿sería ISR por pagar sobre ganancias del capital? Esta es la que está abajo de ganancias de capital. No, esa cuenta no. Esa cuenta es una cuenta de pasivo, ¿sí? El ISR por pagar. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Es esta cuenta que está arriba, ISR sobre ganancias de capital, que es una cuenta de gasto. No sé si ustedes pudieron ver las observaciones que tenemos en el material, que ese material se los envié desde el bimestre anterior. Y si no estoy mal, no se los borré. Ahí lo tienen en la plataforma. Creo yo, ¿verdad? Que todavía lo tienen ahí, no lo he borrado. Entonces, bueno. Todavía está ahí, profe. Está ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, estas cuentas son las que van a afectar nuestra ganancia, ¿sí? Perdón, la renta imponible. Entonces, estas dos cuentas, el ISR que se pagó, que les decía que esta cuenta, sí me interesa que lean ese documento y que leamos la información que nos da. Les decía, la otra cuenta es ganancia capital, que tiene 18,511.23. $18,500, ¿cuánto dije? 11,23, no. Qué rápido se me olvidó eso. A ver. Sí, 18,511,23. Entonces, esas cuentas son las que tenemos que tomar en cuenta para determinar nuestra renta imponible. Bueno, ¿se recuerdan cuál es la renta imponible? O sea, la renta imponible básicamente es la renta afecta al ISR. Y si se recuerdan, básicamente acá partimos de la ganancia antes del ISR. ¿Sí? Partimos de esa cuenta, ¿sí?
ya cuando terminamos nuestra hoja de trabajo y determinamos qué ganancia, pues para calcular el ISR partimos de esta cuenta. Entonces vamos a suponer acá que tenemos una ganancia, digamos que, por ejemplo, hay una ganancia, digamos, de 175,000. Esta ganancia, pues, es una ganancia supuesta, ¿sí? No es la del ejercicio, ¿sí? No sé al momento cuál es la ganancia real. Entonces vamos a suponer que esa es nuestra ganancia, según la hoja de trabajo. Entonces, acá pues el procedimiento normal es calcular el ISR, ¿sí? ¿Se recuerdan? El ISR sería multiplicar la ganancia por el 25% y obtenemos el ISR. Luego calcular la reserva legal. Profe, disculpe, ¿por qué por el 25%? Porque 25% es la tarifa del impuesto sobre la renta, en este caso, que son las empresas que están en el régimen del artículo 19 y 172 de la Ley de Actualización Tributaria, que es la empresa que está en el régimen sobre las utilidades, ¿sí? Revisamos el cuadrito que hicieron en legislación, ¿sí? Un cuadrito que hicieron comparativo de los dos regímenes. Ahí tenemos el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y tenemos el otro que es el régimen opcional. Entonces ahí están las diferencias. En el régimen, en este caso de esta empresa, que es en el régimen del artículo 19 y 172 de la Ley de Actualización Tributaria, pues este régimen es el régimen de las utilidades. Y según este régimen, pues las empresas pagan acá el 25%, ¿sí? A cuenta del ISR. Pero en este caso, tenemos que calcular el ISR, pero antes de calcular el ISR hay que tomar en cuenta estas cuentas. Por ejemplo, donativos, ¿sí? No sé si alguien leyó lo de donativos o lo tiene ahí a la mano. Si no, se lo voy a ver yo. Donativos. Bueno, donativos está en el punto 25, ¿sí? En el caso de los no donativos, lo tenemos en el punto 25 y dice el numeral 22 del artículo 21, costos y gastos deducibles del decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Dice que pueden tomarse como gastos deducibles las donaciones. Entonces las donaciones se consideran un gasto deducible. Recuerdan que en legislación vimos los gastos deducibles y por otro lado les pedí también que ustedes trabajaran e hicieran el detalle de los gastos no deducibles, ¿sí? Algunos lo hicieron a conciencia y detallaron cada gasto. Otros me lo resumieron, quien dice, no nos interesa, porque realmente es importante que sepamos cuáles son gastos deducibles y cuáles son no deducibles por el ISR. Entonces, les decía, los donativos son deducibles, pero más adelante, en este enunciado, nos indica unas condiciones para que sea gasto deducible. Uno es que el gasto no puede exceder del 5% de la renta bruta, ¿sí? O sea, la donación, en caso de la donación, no puede exceder 5% de la renta bruta. Y la otra condición que está establecida es que no puede exceder de 500,000. Esas son las limitaciones que tiene para considerarse una donación como un gasto deducible, ¿sí? Un gasto deducible. Entonces, acá pues tenemos que tomar en cuenta entonces la cuenta de donativos y vimos que el saldo que tiene es 25,000. Lo que tenemos que determinar acá, ¿cuál es la renta bruta? Y en este caso, la renta bruta es el total de ingresos
Y el total de ingresos en este caso, básicamente va a ser igual a las ventas, ¿sí? A lo que tenemos registrado como ventas o ventas brutas, ¿sí? Y las ventas que tenemos en nuestro ejercicio en la cuenta 22, ventas, ahí tenemos registrado un valor de 1.163.428,76, ¿sí? Eso está registrado como ventas, 1.163.428,76, ¿sí? Entonces, esto lo multiplico por el 5% para ver a cuánto equivale. Profe, y ahí en las rentas brutas no habría que ingresar también así como lo de la ganancia de capital que tuvimos. No. La ganancia de capital. Vamos a ver. Permítanme, vamos a ver cómo contabilizamos la ganancia de capital. En este enunciado, también voy a ver. Bueno, ¿dónde tenemos las ganancias de capital? Las ganancias de capital están en el punto 16. Ganancias y pérdidas de capital. Entonces tenemos que leer en cuanto a estas las ganancias de capital. Sí. Ok, sí. Como es una ganancia de capital, pues la estamos registrando en el estado de resultados, ¿sí? Entonces sí tendríamos que agregarla acá. Entonces, más ganancia capital. ¿De cuánto la ganancia? De 18.511.24. Entonces, al sumar esta ganancia, 1.163.428,76 más 18.511,24, ¿cuánto nos da? Un millón ciento. Creo que da 1.181.000. 1.181.940. ¿Sí les dio a eso a ustedes también? ¿Sí? Sí, Ok, profe. entonces, ahí sí tenemos los ingresos brutos o la renta bruta, ¿verdad? Bien. Profe, disculpe, Y ¿cómo fue el 1.181.940? Disculpe. ¿de dónde salió? Sí. Eso es lo que tenemos en la cuenta ventas. Ah, ya, gracias. Eso está en el balance de saldos. Ahí donde está la cuenta ventas, tenemos ese valor. Entonces, eso es de la cuenta ventas. Por eso les puse ahí, renta bruta es igual a ingresos brutos, les puse igual ventas. Ese millón más la ganancia. Y nos da ese millón. Por el 5%, ¿cuánto nos da? Por el 5%, da 51.000, no, 59.097. Sí, profe, eso me dio a mí también. ¿Ok? Bueno, entonces, Bueno, esto significa
que el primer parámetro de medición es el 5%. Entonces, el 5% es lo más que puede deducir o una empresa dar como donación y que se considere como un gasto deducible. Si la empresa da más de esa cantidad, pues la ley estipula que si quiere dar más, pues puede dar, pero ya sería un gasto, la diferencia sería un gasto no deducible. En este caso, pues como lo que tengo registrado yo como donativos, únicamente son 25,000 quetzales. Eso es lo que la empresa dio. Y según el cálculo, lo que la ley me permite, en este caso esta empresa podría dar hasta 59,000 sin ningún problema. En este caso, pues esta cuenta no va a afectarme en nada, ¿sí? No va a pasar nada. Se queda así como está. La otra cuenta que tengo es la cuenta, en este caso, por ejemplo, intereses percibidos. No sé si leyeron esta cuenta, algo al respecto, si alguien tuvo tiempo de leer información. Esta cuenta, pues esta la tenemos en el punto 18 de las observaciones. Ahí tenemos la cuenta que dice intereses percibidos o intereses productos. Eso está en el material que les envié casi al principio, era el trimestre pasado. En el punto 18 de esas observaciones, ahí nos habla de los intereses percibidos, ¿sí? Acá, pues resumiendo, en el caso de los intereses percibidos, que son los intereses que nos pagaron, pues acá estamos, en el caso de los intereses, la ley establece que los intereses percibidos pagan el 10% a cuenta del impuesto sobre la renta. Entonces acá se supone que nos lo paga un banco, ¿sí? Y automáticamente el banco cuando nos paga los intereses, pues automáticamente también nos debita el 10%. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes tenga, por ejemplo, o alguien en su familia tenga cuenta bancaria de ahorro. Cuando el banco le paga los intereses, por ejemplo, ustedes pueden ver la tarjeta de ahorro. Le paga, por ejemplo, el 10%, les pagó el X porcentaje de interés, pero, por ejemplo, si les pagó, digamos que 100 quetzales de intereses, ¿sí? Les va a aparecer a ustedes acreditado 100 quetzales como un depósito, ¿va? Por intereses. Pero también automáticamente al mismo momento le van a restar y va a aparecer ahí el débito de 10 quetzales, que es el 10% correspondiente a esos intereses, ¿sí? Entonces, en este caso, los intereses percibidos que se están acá registrando, pues estos los vamos a registrar como ya pagaron el ISR. Estos intereses percibidos se van a considerar como una renta exenta. Exenta, no, sino como una renta exenta, ¿sí? O sea que no va a pagar el ISR. ¿Por qué no? Porque ya pagó el 10%, ¿sí? Ya se retuvo el ISR. Esto es aplicando o pensando que sea una institución financiera. Si es un banco, automáticamente ellos no nos están preguntando, ellos lo tienen que retener. Y nos retuvieron. Entonces, esto lo vamos a considerar, los intereses lo vamos a considerar como renta exenta. O sea, estos 14,000 van a ser una renta exenta. Luego tenemos el ISR sobre ganancias de capital, que fueron 1,851 con 12 centavos, ¿sí? Este valor, control C. Pues acá pues tenemos que leer también, acá esto lo tenemos en el punto, vamos a ver nuestra hojita. Eso está en el punto 16 de las observaciones. Ahí pueden ustedes leer más despacio al detalle sobre el ISR y también sobre las ganancias de capital.
Recuerden que este tema está de la mano, ¿verdad? Como hubo ganancia de capital, entonces la ley establece que como la empresa no se dedica, en este caso, recuerden, se vendió una máquina y al venderse la máquina se obtuvo una ganancia. Entonces, esa ganancia, la ley la considera una renta de capital. Y como es una renta de capital, pues se establece un impuesto del 10%. Entonces, acá, esta ganancia que se tuvo, ya pagó el 10% también de impuestos sobre la renta. Entonces, este ISR que tenemos, esta es una cuenta que registramos, ¿verdad? Como una pérdida. Y la ganancia de capital, pues, es una ganancia. Pero este ISR que registramos, acá, lo tenemos que contabilizar. En este caso, el ISR, lo tenemos que contabilizar para registrar, en este caso, y calcular el ISR. Lo vamos a registrar como un gasto no deducible. Recuerden que el ISR es una cuenta de gasto, ¿sí? Y lo contabilizamos como un gasto. Pero como es básicamente el pago de un impuesto, la ley no lo acepta como un gasto. Entonces, lo tenemos que registrar como un gasto no deducible. Eso significa que hay que pagar impuestos sobre ese valor. ¿Sí? Tenemos que quitarlo. No se puede tomar en cuenta y hay que pagar impuestos. En el caso de la ganancia de capital, en el caso de esta ganancia, lo tenemos que registrar también. Vamos a ver. Permítanme ustedes. Vamos a ver, también está en el punto 16. Y esto lo vamos a registrar acá como una renta exenta. Como una renta exenta. Bueno, ahí tenemos entonces definido cómo tendría que registrarse cada uno de estos puntos. Entonces, volviendo entonces a nuestro supuesto, que la ganancia que tenemos acá es de 175,000. Es una ganancia supuesta. Entonces, a esta ganancia que tenemos acá calculada, supuestamente, vamos a sumarle acá lo que son los gastos no deducibles. Los gastos no deducibles y dentro de los gastos no deducibles pues tenemos acá el ISR sobre ganancias de capital. El ISR sobre ganancias de capital que tenemos registrado 1,851,12. ¿Sí? Entonces acá vamos a sumar este valor, el ISR,
como un gasto no deducible. Y en este caso, pues al sumarlo, lógicamente va a aumentar, ¿verdad? Lo que se va a considerar como renta imponible, ¿sí? Aquí aumentaría. Ya no pagaría impuestos sobre 175,000, sino pagaría sobre un valor mayor, ¿sí? Porque estamos agregando un gasto que la ley considera que no es deducible del ISR. Lo estamos sumando para que pague correctamente el impuesto, ¿sí? Y luego tenemos el otro rubro. Y aquí vamos a restar lo que son las rentas exentas. Menos rentas exentas. Y en rentas exentas tenemos, por ejemplo, la cuenta intereses percibidos. En intereses percibidos tenemos tenemos 14,870, ¿sí? 14,870. Entonces se supone acá que los intereses ya pagaron el ISR, ¿verdad? También tenemos lo que es la ganancia de capital. Esa ganancia que se tuvo de 18,511,23. También lo podemos acá restar como una renta exenta. Bueno, ahí estaríamos entonces con nuestras cuentas. Lo que tendríamos que sumar y restar. En este caso, pues, estas rentas exentas las vamos a restar. Y determinamos nuestra renta imponible, digamos, real, ¿verdad? Lo que realmente estaría afecto al ISR. Entonces, la renta que tengo acá, 176,000, le voy a restar los 14,870 y le resto los 18,000. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Estoy restando la D170 menos D172. Y me falta restar los 18,000. Profe, ¿y las donaciones no iban también ahí? Las donaciones, recuérdense que las donaciones, en el caso de las donaciones, la donación es un gasto deducible, ¿sí? Hasta el 5%. En este caso, lo que la empresa dio de donación fue el equivalente a... ¿Dónde lo tengo? Fue de 25,000, si no estoy mal. Ok, sí. Se dieron 25,000. Y la ley me permite dar hasta el 5%, hasta 59,000. Les decía, en este caso, lo que yo podía dar de donación eran, a ver, 59,097. ¿Sí? Eso podía dar de donación 59,097
Y lo que la empresa dio fue únicamente 25,000, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la empresa todavía pudo haber dado un valor mayor de donación, ¿sí? Todavía pudo haber dado sin ningún problema, por decir algo, esos 25,000. O sea, pudo haber dado todavía 34,000 de donación, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? La empresa dio 25,000, pero digamos el 5% que la empresa pudiera dar como máximo, por ejemplo, fueran 24,300. Si esto fuera el 5%, lo que puede dar como máximo, en este caso, si yo hubiera dado 25,000, aquí sí, la empresa se pasó. Aquí sí diría que se pasó en cuanto a donación, ¿sí? Digamos, esto estaría lo máximo permitido, 24,300, y dio 25,000. Entonces, en este caso, yo restaría el porcentaje máximo menos lo que dio. La empresa dio 700 quetzales de más. Entonces, si dio de más de donación, esto sí lo tendría que registrar yo entonces. Acá, este donativo que dio de más, lo podría registrar como un gasto no deducible, ¿sí? O sea, que aquí en gasto no deducible, aquí iría donaciones, digamos, en exceso. Lo que se pase del 5%, sí tendría entonces acá registrarlo como un gasto no deducible y sumarlo a la ganancia, ¿sí? En este caso no aplica porque el 5%, pues la empresa, esa donación que dio 25,000 no llega al 5%, ¿verdad? No sé si ya Pero, tenemos... profe, esos 25,000 no serían gastos no deducibles, gastos deducibles. O sea, esos 25,000 están registrados como gasto deducible. O Y sea, no si habría que usted... restarlo entonces ahorita, junto No, con aquí, intereses percibidos. no, aquí no se resta. No, eso no iría junto con intereses percibidos, porque intereses percibidos va como renta exenta. Y aparte son los gastos no deducibles. Entonces, las donaciones es un gasto deducible. La empresa puede hacer donaciones, pero la ley le puso un límite, ¿sí? Antes podía donar lo que quisiera, ¿sí? Hoy pusieron un límite. El primer límite es el 5% de su renta bruta. Entonces, ahí calculamos que el 5% de la renta bruta, en el caso de esta empresa, el 5% fue de 59,097. Hasta ese monto podría dar de donación sin ningún problema. Si se pasa de ese valor, por ejemplo, si la donación hubiera sido, veámoslo a otro punto, ¿va? Lo legal acá, o permitido, como donación, según su renta, sería 59,097. ¿Qué hubiera pasado si la empresa tuviéramos contabilizado como donaciones, digamos, 100,000 quetzales? ¿Qué pasaría en este caso? Pues ahí podemos observar que lógicamente se pasó del límite, ¿sí? Se pasó del límite. Esto que se pasó del límite sigue siendo donación, pero ya la ley lo estipula que tenemos que contabilizarlo como un gasto no deducible, ¿sí? Entonces, esta diferencia aquí está negativo porque se pasó. Esos 40,000 sería un gasto no deducible. Entonces, para efectos del cálculo del ISR, aquí tendría que registrar donaciones y registraría, por ejemplo, entre paréntesis, exceso, ¿verdad? Lo que se pagó de exceso, y esto sumaría acá y lógicamente va a aumentar la ganancia bruta y va a pagar más impuestos, ¿sí? No sé si quedó aquí un poquito más claro. Pero yo lo que decía era como esta, se supone que está exenta, entonces no tendríamos que restárselo también. Bueno, las donaciones están exentas para las entidades que la perciben, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a hacer una donación, la ley establece a quiénes se le deben hacer donaciones. Por ejemplo, se pueden hacer donaciones a ciertas entidades
por ejemplo, universidades, colegios, iglesias, igual hasta los partidos políticos, ellos se asignaron que les puedan hacer donaciones, ¿verdad? Supuestamente donaciones, y que están exentas del ISR, ¿sí? Están exentas aparentemente del ISR a estas entidades benéficas. Entonces, para estas entidades están exentas del ISR, siempre y cuando sea una fundación, una asociación. Pero en este caso, nuestra empresa es una empresa privada, una empresa lucrativa, y lo que espera, pues, tener una ganancia, ¿verdad? Entonces, la ley solo establece que ese límite, ¿verdad? Porque antes no había límite. Hasta el 5% como máximo puede dar de donación. Y aparte, cuando hablamos de empresas grandes, empresas millonarias, ese 5% puede ser más de $500,000.